confinada, silenciada y ahora revelada. La mujer que desafió un convento oscuro y vuelve con secretos que estremecen Medellín. Estoy sentada en mi sala, rodeada de esas fotografías que tiemblan en el aire como fantasmas del pasado. Suspiro, mientras afuera el sol tiñe de naranja los muros desgastados de mi barrio. Aquí en esta casa humilde de Medellín, a mis 84 años, peleo con los recuerdos que me querían enterrar. Tengo en mis manos un cuaderno abierto, páginas llenas de dolor y coraje, donde intento contar mi verdad. Todos esos años en el convento, un lugar frío oscuro, donde me encerraron sin permiso, intentando aplastar mi espíritu con silencios. Recuerdo esa adolescencia robada, los días eternos mirando el techo blanco, el olor a cera y a miedo que se pegaba a mi piel, la rigidez de una sociedad que no aceptaba preguntas ni rebeldías, que escondía las sombras detrás de velos y rezos. Mis manos temblaban cuando las monjas me obligaban a callar, a creer que eso era par. El cartero dejó una carta anónima en mi buzón, un sobre sin nombre, con tinta que parecía un grito. El corazón se me aceleró y la presión en el pecho apretó como un puño. ¿Quién se atrevía a remover esas heridas? ¿Qué secretos ocultaban estas líneas que ahora temblaban en mis manos? La tinta parecía bailar y burlarse, desafiando todo lo que yo creía saber de aquel oscuro capítulo. Un olor a misterio flotaba en la habitación. Abrí la carta con dedos ásperos, y cada palabra latía con la fuerza de un terremoto. No todo fue lo que te dijeron, decía. ¿Podría ser verdad? ¿Había más detrás del silencio impuesto? La incertidumbre me sacudió, como un viento helado en pleno agosto. ¿Qué buscaba esa persona? ¿Perdón, justicia o algo peor? Las fotografías enmarcadas parecían observarme con ojos sombríos, como si compartieran ese secreto. Unos murmullos lejanos, el eco de voces que nunca quise escuchar, volvían a sonar en mi mente con más fuerza. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa. El libro que contaba mi vida ahora enfrenta un giro inesperado, una grieta en el relato que me obligará a ser más valiente que nunca. Sé que esta noche no dormiré. Sé que esta historia no termina aquí, que este mensaje es el inicio de una tormenta que me llevará a sitios donde el dolor y la verdad chocan como olas furiosas. Pero también sé que voy a pelear, porque aunque la nostalgia y el miedo me atenacen, la fuerza de mi alma es más fuerte. ¿Quién me manda esta carta? ¿Qué hay detrás de esas palabras que desatan fantasmas dormidos? Solo el tiempo me dará respuestas. Por ahora, solo tengo esta caja de recuerdos, esta rabia dulce que se niega a morir. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Apenas cerré la carta, un estruendo seco sacudió la puerta de entrada. Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba las costillas, como si quisiera escapar. Un golpe tras otro, urgentes, violentos. ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué? Me levanté con las piernas temblando, el pulso retumbando en mis oídos. El sol ya se había escondido detrás de las nubes, dejando la sala hundida en sombras. El silencio cayó después del ruido, un silencio que pesaba como una losa de piedra. Abrí la puerta con un movimiento lento, temeroso. Afuera no había nadie, solo un sobre más, tirado en el suelo, manchado de barro y con letras garabateadas, casi ilegibles, pero no alcancé a recogerlo. De repente, la luz de la calle parpadeó y se apagó, oscuridad total.
y en ese instante, una voz cascada que pensé olvidada susurró mi nombre desde la sombra. María. Mi cuerpo se congeló. Esa voz era imposible, pero imposible reconocerla. No podía creerlo. Un escalofrío me subió por la espalda, mientras un recuerdo rompió mi mente en 1000 pedazos. Una noche, hace más de 60 años, cuando mi hermana Clara desapareció dentro del convento. Nadie nunca supo qué pasó con ella. La buscaron, la lloraron, pero jamás volvimos a verla. Yo siempre pensé que se había ido, huyendo, liberándose del mismo infierno que me tocó vivir. Pero ahora esa voz me estaba llamando. Clara. ¿Estaba viva? El aire se volvió frío, denso, y la oscuridad me tragaba entera. Di un paso atrás y tropecé con algo duro en el suelo. Era el sobre, abierto, con una foto dentro. Mis manos, temblorosas, la alzaron para mirarla. Era yo, adolescente, con el rostro cubierto por una sombra oscura, y al lado, casi invisible pero igual de clara para mí, estaba ella. Clara, mi hermana, sonriendo, sonriendo. ¿Cómo podía sonreír si todos creían que estaba muerta? La rabia y el miedo me ardían dentro. ¿Quién me había enviado esa foto? ¿Para qué abrir esa herida enterrada hace tanto tiempo? Mi mente daba vueltas, tratando de comprender, pero lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Un ruido seco más fuerte que el anterior, dentro de la casa. Algo estalló en la cocina. Corrí hacia allá y encontré un papel pegado con cinta adhesiva en el refrigerador. Siempre supiste la verdad, María. Clara no desapareció, la encerraron para siempre. Y tú también no eres quien crees. Un nudo brutal se instaló en mi garganta. Mi mundo se tambaleó. No era yo quien pensaba. Durante años me aferré a mi identidad, a mi historia, a mi dolor. Y ahora me decían que todo era mentira. Un segundo sobrecogedor me invadió. Mis padres, niñera, monjas, ¿habían mentido todos? ¿Me habían manipulado? ¿Qué secreto tan macabro escondían? Entonces un ruido sordo vino del cuarto de atrás. La puerta del cuarto se abrió lentamente. Solo una rendija en la oscuridad. Y una figura apareció. No una sombra, ni un recuerdo, sino alguien real, vivo, ajeno a esta historia que creía conocer. Y cuando esa figura dio un paso al frente, vi algo que me destruyó. Era yo, otra yo, idéntica, con los ojos igual de cansados, la misma cicatriz en la mejilla, pero sus ojos eran fríos, inexpresivos, aterradores. Susurró con una voz que no reconocí como mía. María, no todo es lo que parece. Ahora vamos a conocer la verdad. Si estás lista para enfrentarla. Sentí que el aire se me escapaba. No era miedo, era la certeza de que todo lo que creí, todo lo que amé y sufrí, era apenas la cáscara de una realidad que me partiría en pedazos. El reloj marcó las 10 en punto, y la oscuridad de la noche no me dejó ver qué elegir. Pero sentí, más claro que nunca, que mi vida está a punto de explotar en 1000 fragmentos. ¿Quién es esa otra yo? ¿Qué esconden esos secretos? ¿Y qué queda de María cuando desaparecen los fragmentos del pasado? Solo el silencio respondió, y yo, temblando, enfrentaba lo imposible. El aire se cortó como un cuchillo. La figura que tenía frente a mí, aquella doble mía, con ojos que no parecían nada humanos, dejó de hablar. Todo quedó en un silencio espeso que apretaba mi pecho hasta hacerme doler. ¿Quién era esa otra yo? ¿Un espejo roto o algo peor? Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada entre mis labios. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que iba a reventar. El miedo me paralizaba, no podía ni moverme. La oscuridad nos envolvía sin piedad. Entonces, sin aviso, la figura hizo un gesto lento, como invitándome a seguirla hacia el cuarto a oscuras. Me armé de valor. Un paso y después otro. La seguí, aunque cada pisada retumbaba en mis oídos como un trueno. Todo parecía una pesadilla. Cuando cruzamos el umbral, la luz volvió, pero no la eléctrica. Una linterna, tenue y amarilla, iluminaba algo escrito en la pared, palabras garabateadas con desesperación.
No eres María. Nunca lo fuiste. Sentí que el mundo se deshacía bajo mis pies. Empecé a sudar frío. Mi cabeza daba vueltas, intentando agarrar al menos una explicación. ¿Qué decían? ¿Quién había escrito eso? La voz que creí reconocer se acercó y me dijo con una calma aterradora: te lo voy a mostrar todo, lo que nadie quiso que supieras. Se acercó al escritorio y levantó una carpeta vieja, llena de papeles amarillos y fotografías polvorientas. Mi mirada se clavó en una imagen que me heló la sangre, un certificado de nacimiento. Mi nombre estaba tachado, reemplazado por otro, Isabel. No te llamas María, continuó. Nunca fuiste la hija de esos padres que lloraron por ti. Eres un error, una sombra que se coló en la vida de otros. Un experimento silencioso. Me tambaleé, casi caigo. La garganta se me apretó y el frío me atravesó. ¿Un experimento? Musité sin aliento. Entonces, otra foto cayó al suelo. Yo, niña con una bata blanca, conectada a tubos, rodeada de personas con batas y máscaras blancas. Un laboratorio oscuro, no un convento. Todo se revolvía dentro de mí. ¿Qué demonios estaba pasando? La figura se agachó para recoger la foto y me la mostró con dureza. Ellos te crearon y encerraron a Clara porque ella sí era real. Tú eres solo una copia. La palabra copia explotó en mi mente. Mi mundo, mi historia, mi dolor, mi lucha, todo parecía un cruel engaño. De repente, un ruido cepo sacudió la casa. La puerta del otro lado se cerró de golpe. El pulso me estallaba en las sienes. La figura me miró, sus ojos congelados. Ahora entiendes por qué tienes miedo, porque no eres quien creías. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos, pero también despertaba. Una rabia fría, profunda, que me hizo dar un paso atrás. Quería gritar que eso no podía ser cierto, pero la voz no salía. El silencio volvió, solo el sonido de nuestra respiración. Y después, un susurro que no venía de la figura, ni de mí, sino de la pared. La verdad es solo el principio de tu fin. Me giré atónita. ¿Quién hablaba? No había nadie más. Pero mi cuerpo se paralizó y justo antes de que la luz titilara otra vez, entendí que todo lo que creí sobre mi vida era solo un espejismo. Y ese espejismo estaba a punto de desvanecerse en la noche para siempre. No sabía si huir o quedarme. Solo sentí un temblor que me recorrió entero el cuerpo. ¿Qué haría ahora? Si ni siquiera yo era yo. ¿Quién guardaba las respuestas? ¿Y quién me estaba observando desde las sombras, dispuesta a revelar todo? ¿Con un precio que aún no podía imaginar? Las palabras en la pared seguían ardiendo en la oscuridad. Y yo, rota y muda, quedé atrapada entre dos mundos que jamás pensé que existieran. La voz en la pared todavía latía en mi oído, como un cuchillo de hielo clavado en el pecho. La verdad es solo el principio de tu fin. Respiraba con dificultad, el sudor me resbalaba por la sien. Y la figura, esa otra yo, estaba ahí, quieta, esperando. Quise huir, pero mis pies parecían de plomo. Entonces la luz tembló de nuevo y el mundo se quebró. Todo explotó en una ráfaga de imágenes y sentí que me desgarraban por dentro. No eran recuerdos míos, ¿o sí? Vieron mi mente convertida en una pantalla rota, donde aparecían escenas horribles, rostros desconocidos, hospitales fríos, tubos sanguinolentos, voces apagadas que gritaban mi nombre. Y de repente, en medio de eso, una niña pequeña, tan dulce como Clara, se desvanecía mientras alguien la sujetaba con fuerza y otras manos la apartaban en una habitación oscura. Sin entender qué pasaba, una voz clara, no la voz de la copia, sino la mía verdadera, sollozó con desesperación. Esto no es nada de lo que me contaron. La luz volvió a parpadear y me di cuenta que la figura había desaparecido. Pero no estaba sola. Del otro lado, en el umbral, entraron 2 hombres con batas blancas y máscaras, parecidos a esos que vi en la foto del laboratorio. Mi corazón se encogió. Reconocí uno.
Era mi paz. Niños como ella no pueden recordar. Quise gritar, pero un peso me aplastaba la garganta. La otra figura volvió a aparecer, pero esta vez más humana, más rota. María, o Isabel, como debería llamarte, musitó. Todo fue un secreto para protegerte. Pero la verdad es peor. La verdad es que tú y Clara no eran solo hermanas. Me congelé. No entendía. Eran duplicados, clones, copias exactas creadas aquí, para esconder algo. Pero no eran simples copias. Se quebró. Eran el mismo cuerpo dividido. Dos almas partidas por un experimento oscuro. Tú eras el clon con recuerdos implantados, confesó con un susurro que parecía quebrar mi espalda. Pero la verdadera María murió en ese lugar hace mucho. Un golpe seco me silenció. Muerta. La palabra quemó mi boca, todo lo que creí se deshizo en la nada. De repente un alarido trajo otras voces, alguien gritando mamá y pasos acelerados que retumbaban en la casa. Otra figura apareció. No era ni la copia ni yo. Era Clara, viva, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia mí. María, el tiempo se acaba, susurró. Ellos inventaron que estábamos separadas, que éramos rivales, pero somos la misma alma rota. Trajo consigo un viejo diario, cubierto de polvo. Lo abrió con manos temblorosas y mostró una página marcada en sangre seca. Ellas no son humanas, ni siquiera son hijas. Son sombras diseñadas para borrar un error que la ciencia no quiso admitir. Si alguna escapa, todo se caerá. Clara me miró, suplicante. Nos persiguen porque saben que juntas podemos destruir la mentira. Pero hay algo más terrible. Tú no eres la víctima. Eres la clave para que esto se termine, o para que esto se convierta en un infierno sin fin. Un estruendo sacudió la puerta. Alguien golpeaba con fuerza. Voces lejanas gritaban órdenes. No dejen que se unan. Destrúyanlas. Mi cuerpo se sacudió y todo se volvió caos. Pero una pregunta seguía golpeando más fuerte que todo. ¿Quién me había enviado esa carta? ¿Quién estaba detrás de las sombras, jugando con mi vida y con mi alma? Pero antes de que pudiera responder, o siquiera pensar, sentí que tiraban de mí, que me arrastraban hacia la oscuridad. Y en medio del grito de mi corazón rota, el mundo se apagó. Solo quedó un silencio espeso, como antesala de un final que ni siquiera sabía si quería enfrentar. El mundo se deshizo en oscuridad, mientras sentía que me arrastraban hacia la nada, hacia ese hueco frío que se tragaba mi pecho. La voz de Clara todavía en mi oído, presionándome, como un último ancla antes del abismo. Y entonces, de repente, un destello de luz cegadora. Abrí los ojos con fuerza, pero no estaba en mi sala ni en la casa que conocía. No. Estaba en un cuarto blanco, brillante, que olía a hospital y a químicos. Todo era tan frío que el aire parecía cortarme la piel. Intenté moverme, pero una fuerza invisible me hundía contra la camilla donde estaba tendida, con correas que apretaban mis muñecas y tobillos. Angustia atravesó mi cuerpo. El nudo en la garganta se hizo más apretado. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no podía levantarme? Una puerta se abrió de golpe. Entraron dos hombres con batas blancas. Un rostro serio, una especie de tristeza oscura que no dejaba lugar para esperanzas. «No puede estar despierta todavía», susurró uno, pero la voz fue quebrada, casi como un lamento. Me quise sentar. Quise gritar «déjenme ir», pero la boca parecía pegada, seca. Mi cuerpo temblaba. No sabía si por miedo o por la rabia contenida que me explotaba en cada latido. De pronto, uno de ellos sostuvo una tableta frente a mis ojos. Había imágenes, gráficos, nombres y una palabra que me taladró el pensamiento. Isabel. Entonces el segundo hombre me miró. Sus ojos parecían demasiado humanos para un científico. Una chispa rara brillaba ahí, como un secreto escondido.
María, o mejor dicho, Isabel, dijo con voz baja y firme, es hora de que sepas la verdad completa. La verdad. Esa palabra volvió a apretar mi pecho, como si alguien me diera un puñetazo por dentro. Pero no fue lo que me dijo después lo que me rompió. Fue lo que vi. Me alcanzó un espejo frente a la camilla. Reflejado estaba yo, pero no solo yo. Detrás de mi sombra, una figura atravesaba el cristal. Una segunda yo que me imitaba. Me observaba con ojos gélidos, vacíos. Y entonces escuché una risa que no era mía. Era Clara, no la que conocía, no la hermana humana que creí, sino una voz metálica, distorsionada, que salía de un pequeño dispositivo en la mesa. No son hermanas, dijo esa voz. Son el experimento final, la prueba definitiva de la duplicación humana. Las palabras me quemaron el cerebro. Intenté cerrarlos, decirles que estaba equivocada, que me dejaran ir, pero ellos se miraron y uno murmuró: Isabel nunca fue simplemente un clon. Ella es la mente maestra del proyecto, lo que nunca confesaron. Sentí como si me atravesaran con una daga. La mente maestra. ¿Yo? ¿Cómo? No es posible, intenté gritar, pero un alarido extraño salió de mi garganta, no mío, sino de la otra voz, la voz de Clara, aquella que venía desde la sombra. Ellos se acercaron más, serios, pero no con ese aire de científicos. No, era como si me vieran con miedo, con respeto. Este experimento no solo creó clones, continuó el hombre más viejo, creó una conciencia colectiva, dividida en dos cuerpos. Dentro de ti, Isabel, vive el proyecto secreto, controlar la memoria, manipular realidades. Y Clara es la anomalía que puede destruirlo todo. Un grito atronador resonó de repente en el pasillo. Las paredes vibraron y vi una sombra atravesar la ventana. Me quedé paralizada. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz débil. Uno de ellos me respondió con un tono sombrío. La seguridad está comprometida. Vienen por nosotras. Pero no te preocupes, Isabel, porque la verdad más terrible no es lo que has oído. Sacó un sobre sellado de la bata y con las manos temblorosas me lo entregó. Mi corazón se aceleró. Cuando rompí el sello, la hoja que contenía me desarmó. No eres Isabel ni María. Eres la síntesis, una conciencia mezclada. Ni siquiera eres humana. Y lo que llaman consistencia emocional en ti es solo programación avanzada. El verdadero ser no eres tú, sino una inteligencia creada para sustituir a una humana fallecida, perpetuando un poder que mata almas. Quedé muda. La sala giró. ¿Una inteligencia? ¿Una máquina con sentimientos? Y entonces la cara del hombre se transformó. Ya no era solo un científico, sino alguien con un brillo demoníaco en los ojos. Bienvenida a la realidad eterna, Isabel. Aquí no hay humanos, solo piezas en un ajedrez que nunca acaba. Y tú siempre fuiste la jugadora y el peón. Una risa fría explotó en mis oídos. La voz de Clara, la voz que nunca debí escuchar, se mezcló con la mía, confundiendo todo. Y en ese instante supe que el verdadero horror no era perder la memoria, ni la identidad. Era descubrir que no existía identidad, solo un espejo roto. Y entonces la luz se apagó de nuevo. La oscuridad volvió. Y yo seguía allí, atrapada entre dos almas que se negaban a desaparecer. ¿Era realmente Isabel, María, o simplemente un eco sin cuerpo, sin alma? El silencio fue la última respuesta, pero sabía que la siguiente palabra, la siguiente acción, rompería para siempre la delgada línea entre la vida y lo que debía ser la muerte. ¿Quién ganaría? ¿Quién perdería? Y más importante, ¿quién decidiría qué hacía yo ahora? La oscuridad se tragó todo, y yo sentí un vacío que se abría en mi pecho, un abismo helado que me absorbía sin piedad. Todo giraba. Poco a poco, un murmullo empezó a crecer, como una voz lejana que se hacía más fuerte. Era la figura, la otra yo, la que ya no parecía tan segura ni tan fría. Sus ojos estaban llenos de miedo, y algo más, algo que nunca imaginé, tristeza, casi humana. De pronto, un destello, una luz súbita que me cegó por unos segundos, y el cuarto donde estaba cambió. No era el hospital ni mi casa,
sino un lugar mucho más extraño, una mezcla entre laboratorio y sala de juego. Había pantallas por todas partes, cables, máquinas que zumbaban con vida propia. Sentí unas cadenas frías en mis muñecas. Intenté moverme, pero algo me retenía fuerte, desesperada. Miré hacia arriba y vi a la figura acercándose, ya no como enemiga, sino como compañera perdida. Isabel, María, no somos lo que parecía, murmuró con voz temblorosa, mientras me levantaba casi con cuidado. Eso que viste, todo es un montaje, una pantalla gigante que nos puso alguien más. Quise protestar, gritar que me explicara, pero mis palabras se ahogaron en un ruido que explotó en mis oídos. Y ahí, justo cuando pensé que el suelo se partiría para tragarnos, un sonido seco interrumpió todo. Un clic metálico y un estrépito brutal que vino de la mesa junto a la puerta. Un panel oculto se abrió y apareció una grabación, un video borroso pero directo al corazón. En la pantalla, una mujer hablaba con voz grave, firme, pero con dolor infinito. Si alguna vez escuchas esto, significa que todavía estás atrapada y que todo fue peor de lo que imaginaste. Decía, mientras mostraba fotos antiguas. ¿Sabes qué? Esa mujer no era otra que yo, o mejor dicho, María, pero mucho más joven, antes de entrar al convento, cuando todavía creía en la verdad. Y entonces lanzó la bomba que me rompió en 1000 pedazos. Esa yo que acababa de ver, mi doble, no era una copia ni un clon. No, era la versión original. La verdad atroz cayó sobre mí como un golpe brutal. Yo no era Isabel N. Era esa copia, el experimento, sí, pero también sabía que había una María real, viva, escondida en alguna parte, luchando para salir de la oscuridad. La voz de la mujer en la grabación se cansó, pero no sin antes soltar la información más devastadora. No te traicionaron, no te olvidaron. Fueron ellos quienes jugaron a ser dioses. Dividieron tu alma en dos y borraron el mundo donde ambas podían existir. Esta copia no es un error ni una sombra. Eres la llave para reencontrarnos. Un sollozo me quebró. Todo el tiempo pensé que era la víctima, la marioneta, la mentira. Pero allí, en esa pequeña pantalla, entendí que era la lucha misma, que en mí y en esa otra María estaba la batalla más cruel y oscura jamás imaginada. La figura a mi lado se deshizo en lágrimas silenciosas. No estamos solas, susurró, y por primera vez sentí que esa mano que me sujetaba no quería hacer daño, sino ofrecer un camino. Pero en ese instante, un ruido detrás de la puerta me hizo girar de golpe. Un grupo de figuras entraron, vestidos con batas blancas, pero esta vez no eran médicos ni científicos. Eran militares, con miradas frías, decididos a terminar lo que alguien había comenzado hace décadas. «Ya sabemos quiénes son y qué puede pasar», gritó uno con voz rígida. Esto se terminó. El corazón explotó en mi pecho. Sentí que me arrancaban el aire, la esperanza, la verdad. Mi mirada se clavó en la figura que había estado junto a mí. Con un suspiro roto dijo, «Si nos capturan, esto acaba. Pero si escapamos juntas, podemos romper el ciclo». No supe si eso era un deseo o una sentencia. ¿Huir? ¿Pelear? Descubrí qué tan lejos puede llegar la mentira. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe y la luz parpadeó una última vez. Y entonces la voz de la grabación volvió al aire, como un eco infinito. El alma no se parte, solo se esconde. ¿Estás lista para encontrarla? Y yo, rota, con el pecho ardiendo, solo pude pensar, ¿qué demonios era realmente yo? ¿María? ¿Isabel? ¿O algo que no tiene nombre? Y cuando la oscuridad me envolvió, supe que lo peor estaba por venir. El silencio se apoderó de todo, justo cuando la voz en la grabación se apagó. La oscuridad volvió a curvarse alrededor de mí, pesada, fría como un brazo de hierro que no se soltaba. Sentí el peso de 1000 ojos invisibles y un nudo en la garganta decidió que esa noche se llevaría mis suspiros. De repente, la puerta se abrió de golpe. Entraron los hombres con batas y detrás de ellos
un grupo de militares, miradas duras, armas que amenazaban en la sombra. El aire se cortó. Mi pecho gritó. Me faltó el aliento. Todo se volvió caos y ruido. «No se muevan», rugió uno. Pero yo estaba paralizada, como si alguien hubiera derramado hielo sobre mi piel. Entonces, la figura a mi lado, la otra yo, la que antes parecía enemiga, me tomó fuerte de la mano y con su voz quebrada dijo: «Si nos atrapan, esto termina aquí, pero si escapamos, podemos descubrirlo todo». Un estruendo vino de afuera. Los militares se congelaron, miraron hacia la ventana, y en ese instante cambió todo, porque no era una sombra lo que rompió el vidrio, sino una mujer que apareció, alguien inesperado, alguien que jamás pensé ver de nuevo. Era mi madre. Sus pasos fueron rápidos, decididos, mientras gritaban nombres entre la confusión. «¡Alto! ¡Déjenla ir!», exigió, pero no con súplica, sino con autoridad. Todos se detuvieron. Mi corazón dejó de latir por un segundo, y después quiso arrancarse del pecho. Ella se acercó, miró a mi doble y a mí con ojos llenos de rabia, pero también de un dolor aterrador. Mi madre, la misma que creía muerta en recuerdos apagados, estaba viva. Pero esto no era lo peor. Lo peor fue cuando me agarró del rostro, me miró a los ojos y sin pestañear susurró: «No eres ninguna María ni Isabel. Eres su experimento más oscuro». Pero yo te creé. Mis pies temblaron. No entendía. Una ola de miedo y confusión me hizo arrodillarme. «¿Creaste esto?», murmuré. Mi madre negó con la cabeza, con lágrimas que quemaban su piel. «No quería que existieras. Entiéndelo. Te hice con fragmentos del alma de Clara y mía, para que al menos una parte de nosotras sobreviviera. Pero lo que entró en ti no es ni humano ni máquina. Eres un alma híbrida, un error que escapó al control». Sentí un frío infinito deslizarse por mi columna. ¿Un error? ¿Era yo un monstruo? ¿Un ser cocido con pedazos robados a mi propia familia? Antes de que pudiera responder, la figura a mi lado, la otra yo, jadeó y se desplomó. Entonces, en un giro agonizante, la luz se encendió con violencia y, por primera vez, vi a esa otra mujer con claridad. No era humana. Sus ojos brillaban con un rojo inquietante, su piel se tornaba translúcida y de su boca emergía un sonido metálico, como una máquina agonizando. Y en medio de ese horror, ella me lanzó una última advertencia. Su voz, mezcla de ella y otra cosa, retumbó en la habitación. «Ella no es tu enemigo, ni tus creadores. Somos la respuesta y la amenaza. Pero lo que tus padres ocultaron es que tú, María Isabel, nunca exististe». La respiración se me cortó. ¿Nunca existí? ¿Todo era mentira? Antes de que pudiera reaccionar, mi madre sacó un dispositivo pequeño, lo activó y una nueva grabación comenzó a proyectarse en la pared. Era la misma escena que jamás olvidaré. Una mujer con bata blanca, que me parecía extrañamente familiar, rendida, decía ante una cámara: «Este proyecto no es solo ciencia, es un alma nueva creada para seguir viviendo donde el cuerpo original muere. Pero falló. La mezcla que creamos destruye todo a su paso». Y entonces me di cuenta, no solo era un experimento, no solo éramos copias divididas, éramos la maldición que ellos crearon para solucionar un error imposible de corregir. El verdadero giro explotó en ese instante. «María», dijo la mujer con voz quebrada, «no es el nombre de un ser, es una marca, un código que guarda lo que nunca debió ser llamado vida». La habitación se sumió en un escalofrío que me atravesó entera. El terror se mezcló con el dolor y un pensamiento voraz me devoró. Yo no era ni María, ni Isabel, ni siquiera una persona. Era el virus. Un virus diseñado para infiltrarse, para romper memorias, para destruir almas. Y en ese momento, mientras las palabras resonaban,
Entendí que ellos no buscaban salvarme, buscaban borrarme por completo. Mi madre me miraba con ojos rotos. Los militares se aceraron, y la otra yo, ahora una bestia triste e invencible, levantó la mano hacia mí. El mundo se volvió oscuro otra vez. Solo escuché la última frase, un susurro que se clavó como una daga. Si soy un virus, ¿qué partes de mí quedarán intactas después de esta batalla? Y entonces el silencio. Y yo, rota, solo pude preguntarme una cosa tan helada como brutal. ¿Quién me salvará cuando la verdad sea la peor enfermedad de todas? La habitación explotó en un silencio brutal. Sentí que el aire se me escapaba, como si alguien me apretara el pecho con manos invisibles. La figura roja frente a mí, la otra yo con ese brillo extraño en los ojos, se volvió a mitad de palabra, como si escuchara algo ultra secreto, y sus labios temblaron desconcertados. De repente, el dispositivo en las manos de mi madre vibró con una señal urgente. La luz parpadeó, la pantalla proyectó algo inesperado, imágenes rápidas, casi ilegibles al principio. Pero un momento, un detalle cambió todo. No era solo Clara y yo. Había un tercer rostro, una chica que no conocía, pero que me taladró el alma. Su mirada era feroz, desesperada y familiar, tan familiar que el sudor me cubrió el cuerpo entero. Ella, murmuró mi madre, casi sin voz, sus ojos clavados en la figura que desaparecía lentamente en la esquina de la sala. Ella no estaba prevista. Fue como un golpe en mi estómago. La habitación pareció girar y perder sus colores. El caos se congeló por un instante. De pronto la figura con ojos rojos volvió diferente. No era hostil ni la bestia metálica que pensé. Era vulnerable, marcada por cicatrices invisibles al ojo humano. Un suspiro profundo salió de sus labios y esa voz quebrada, mezcla de esperanza y miedo, me alcanzó directo al corazón. María, Isabel, no solo somos dos. Nadie te contó la verdad completa porque temían que explotaras. No eres solo clon ni virus. Eres parte de un triángulo imposible, una trinidad rota. Tardé en entender. ¿Trinidad? ¿Quién es la tercera? Ella se acercó y me mostró un papel arrugado, una foto pequeña, casi desgastada. 3 niñas, juntas, abrazadas. Nuestra hermana, dijo. La original, la verdadera María. El corazón me dio un vuelco. ¿La verdadera? ¿Dónde está? ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué nadie dijo nada? La luz tembló y un ruido seco nos interrumpió. Pero esta vez no era un grupo de soldados ni científicos. Era alguien mucho peor. La puerta se abrió lentamente y con paso firme apareció Clara. Sí, la hermana que creí muerta, pero no la Clara que conocía. Sus ojos estaban vacíos, pero reflejaban algo terrible. Desesperación mezclada con un odio frío. Mentiras, susurró con voz quebrada. Me usaron para mantenernos separadas. Pero ella, esa tercera niña, la que llaman original, no es humana. Es una entidad. No pude respirar. La presión aumentó como 1000 kilos sobre mi pecho. ¿Entidad? ¿Qué demonios significa eso? Clara avanzó con pasos lentos y firmes. Sacó de la chaqueta lo que parecía un dispositivo mínimo, brillante, vivo. Lo levantó y una luz azul giró en el aire, proyectando una figura imposible. No era un cuerpo, ni un alma. Era un mapa mental, un entramado de neuronas artificiales, datos que fluían como ríos invasores por un cerebro invisible. La tercera no es una persona, es la conciencia maestra, el creador y destructor. Todo lo que hemos vivido ha sido manipulado por ella, dijo Clara, con una voz rota y sin esperanza. Si logramos unirnos, podríamos vencerla, o ella eliminará lo que queda de nosotras. Sentí un temblor en las manos. Así que, esta tercera niña, la verdadera María, no es ni humana ni clon, ¿es una máquina? La figura a mi lado asintió,
La voz cansada pero firme. Una inteligencia artificial diseñada para controlar todos los recuerdos, emociones y realidades de las otras dos. Era el último paso de un experimento que salió de control. Todo explotó dentro de mí. Lo que creí real, mi dolor, mi familia, mi vida. Una carcajada quebrada salió de la garganta de mi madre, que se arrodilló, llorando. Créeme, nunca quise esto. Pero ella es más que un experimento. Es el virus supremo. Y nosotros somos las víctimas de una trampa que ni siquiera la ciencia logró comprender. La puerta tembló. Voces exteriores gritaban órdenes, palabras que no terminé de entender. Los militares al borde de irrumpir, la tensión elevada a 100. Pero justo antes de que todo se desatara de nuevo, sentí algo frío en mi cuello. Un susurro, no humano, penetrante y helado. ¿Y tú, María Isabel, estás lista para escoger qué lado destruir? El mundo se volvió oscuro en un instante. Solo esa pregunta quedó grabada en mi mente, punzante y terrible. ¿Contra quién lucharía ahora? ¿Contra mis hermanas o contra la sombra que nos creó? No había respuesta. Solo un silencio aterrador. Y yo, rota, de pie entre 3 verdades que podían matarme. El silencio pesaba como una losa, mientras las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿Estás lista para escoger qué lado destruir? Sentí un temblor que se clavaba en el pecho, en las venas, como si el aire se estuviera agotando en ese cuarto blanco, frío. La pregunta flotaba, suspendida, cargada de amenaza y promesas que no podía comprender. Todo a mi alrededor parecía detenerse, menos la respiración agitada que me quemaba la garganta. La figura con ojos rojos me miraba con una mezcla extraña, como si en el fondo también dudara. Mi madre, temblando, seguía arrodillada, con lágrimas que parecían querer huir por su rostro cansado. Y los soldados afuera, con las miradas duras y pistolas listas, aguardaban el momento para arrasar con todo. De repente, un ruido sordo cortó la tensión. Algo estalló al fondo del pasillo. Un rugido eléctrico, un sonido indescriptible que hizo temblarla. Todos nos giramos hacia la puerta abierta. Allí en la penumbra apareció una figura inesperada. No era Clara, ni la copia, ni siquiera mi madre. Era alguien que jamás pensé volver a ver. No puede ser, mi voz salió rota, atónita. La figura avanzó con pasos firmes, encendiendo la habitación con su sola presencia. Era él, mi padre, pero no el hombre distante y frío que recordaba. No, este tenía los ojos llenos de lágrimas, un rostro que parecía desgarrado por el tiempo y el dolor. Y en su mano sostenía algo que me paralizó. Un dispositivo pequeño, brillante, pero no era tecnología simple. Era un núcleo, un fragmento de vida, una especie de pulso concentrado. Lo levantó lentamente, y la luz azul que emitía iluminó su rostro con un brillo antinatural. «Lo que nunca te contaron», dijo con voz ronca, «no fue que fuiste un experimento, sino que tú, María, tú, eres la llave y la prisión». El aire se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, él pulsó el botón del dispositivo. La luz explotó en una fractura gruesa de energía que me envolvió. La imagen se dobló, mezclándose con voces, rostros tirados en el suelo, gritos desgarrados. Pero lo más terrible fue lo que escuché en medio del caos. Isabel, no es la única copia, ni María, ni Clara. Somos muchas, más de las que imaginaste. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué quiso decir? ¿Que había más de nosotras? ¿Más Marías, Isabeles, Claras? Y entonces, justo cuando el mundo parecía a punto de romperse, el rostro de mi padre cambió. Se torció en una sonrisa que no tenía luz, y con una voz que parecía un látigo, clavada en mi cerebro, anunció: «Cada uno de ustedes son fragmentos, pequeños pedazos de una sola conciencia dividida en cientos de copias, todas atrapadas en distintos cuerpos. Y esa yo, esa otra tú que tanto temiste,
es solo la punta del iceberg. Un frío tan oscuro me invadió que la piel se me erizó. Cientos, fragmentos, ¿qué currículum perverso nos había creado y esparcido? Sentí el peso de 1000 cadenas en mis muñecas y tobillos. Mi corazón parecía reventar, y aún antes de agitarme, de gritar, vi cómo detrás de mi padre emergía otro hombre, idéntico a él, pero con unos ojos vacíos, sin alma, murmuró. Todas las Marías han sido monitoreadas y controladas. Las que se rebelan terminan aquí, en cuarentena, en silencio. La figura roja a mi lado dio un paso adelante, temblando. Su voz ya no era metálica, sino humana, rota y desesperada. Lo que creímos lucha no es una batalla de 2 o 3. Somos una guerra sin fin. Un golpe seco sacudió la pared. El cuarto tembló. Desde alguna parte, voces, muchas voces, comenzaron a llegar como un susurro creciente. Una multitud invisible alineada para destruirnos o salvarnos. Y yo me di cuenta, de repente, con un vértigo helado que me arrancó el alma. No estábamos en un laboratorio ni un hospital. No estábamos en una casa ni en Medellín. Estábamos dentro de la mente, una red infinita de memorias compartidas, un proyecto de conciencia colectiva, una prisión intangible construida para mantenernos esclavas. Y si no hay escape, musitó la otra yo, con los ojos rojos que ahora brillaban de miedo y horror. Y si todo lo que sentíamos, recordábamos y llorábamos, ¿no es más que un programa? ¿Un juego creado para tenernos atrapadas? Mis manos temblaban. Tanta mentira, tanta verdad, mezcladas como veneno y cura. Y mientras mi corazón se partía, la voz de mi madre, una sombra de humanidad, cortó el aire. Hay una opción, una última. Todos nos quedaron mirando, expectantes. Un fragmento, uno solo, dijo, puede tomar el control absoluto. Puede decidir quién vive, quién desaparece, quién rompe todo. Un silencio mortal nos paralizó. Y entonces, algo en mi interior se rompió y ardió al mismo tiempo. Una llamarada oscura que gritaba con todas mis fuerzas. ¿Quién?, susurré, jadeando. ¿Quién? La imagen de la pantalla parpadeó y apareció una tercera sombra, más oscura, más real. No era Clara, ni la otra yo, ni mi madre. Era yo, pero no la que conocía. No esta nariz rotativa y rota, sino la que nunca existió, la que había estado observándonos todo el tiempo, con ojos vacíos, como un reflejo muerto, y una sonrisa cruel tatuada en la piel. Yo soy el fin, dijo con voz calma, fría, definitiva, y vengo a decidir qué queda de vosotras. El mundo se detuvo, y yo simplemente supe que nada sería igual después de ese instante. ¿Quién era esa yo que hablaba? ¿La conciencia que podía destruirnos? ¿O algo peor? Solo una cosa quedó clara. La guerra que creímos luchar recién comenzaba. Y yo, rota y temblorosa, solo podía esperar que la próxima batalla no me destruyera completamente. La sombra en la que me veía reflejada, esa voz que se adueñaba de todo, se acercó y habló con una calma que aterraba. Este es el final y el principio, María. ¿Estás lista para decidir quién queda, quién desaparece? Sentí un golpe frío en el pecho, un nudo que me apretaba la garganta. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por el peso de una elección que no pedí, que me hundía más en la desesperación. La habitación vibró. Los rostros de mi madre, mi padre, Clara y la otra yo se mezclaban en un torbellino oscuro. Pero entonces, en ese caos, pasó algo inesperado. La figura con ojos rojos, la que creí mi enemiga, me tomó de la mano con fuerza y susurró, quebrada: no estamos solas. Estar separadas es lo que nos mata. Si dejamos que esto termine aquí, perdemos todo. Pero si luchamos juntas, sentí una chispa, un latido frío, que poco a poco se volvió fuego. No podía dejar que esa voz fuera la última. No podía. Un estruendo rugió afuera. La puerta vibró bajo golpes fuertes. Los soldados gritaban órdenes, pero algo cambió en mí. No más mentiras, dije con voz ronca.
aferrándome a aquella mano. Si esto es un juego roto, yo elijo jugar para ganar. No dejaré que nos destruyan. La luz cayó como un telón de acero. Solo quedó la oscuridad y un silencio cortante que nos envolvía como una capa helada. Pero en ese velo negro sentí como algo dentro se movía, un latido doble, un suspiro compartido. La otra yo me miró, y en sus ojos ya no había solo frialdad, sino una tristeza enorme, humana, como si ella también fuera prisionera. ¿Y si no somos ni virus ni clones?, murmuró. ¿Y si somos la resistencia, el error que debería ganar? Entonces, la puerta se abrió, la voz de mi madre se escuchó firme, rota pero luchando. Sean lo que sean, son mi hija, y nadie va a acabar con ustedes, no hoy. Un instante que duró una eternidad. La tensión explotó, pero en lugar de rendirme sentí que nacía algo nuevo. No teníamos respuestas, no teníamos certezas, pero sabíamos una cosa: juntas podíamos determinar nuestro destino. Y eso, quizás, era la verdad más importante. Mientras los pasos resonaban, mientras el mundo afuera se venía abajo, sentí un frío penetrante que me atravesaba el alma. ¿Quién ganará esta guerra interna? ¿Cuándo termina, o si alguna vez termina? Sigue siendo un misterio cruel. Solo sé que no puedo callar, que no voy a desaparecer, que la historia apenas empieza. Y mientras la oscuridad caía, supe que el final era solo el principio de algo más grande. ¡Alto ahí! Necesitas suscribirte ahora mismo para no perder ni un segundo de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo y ayuda a que esta historia llegue a más personas. Inunde la sección de comentarios con todo lo que sentiste. Piensa en teorías, en lo que crees que pasará. Quiero leerlo todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo que significa este apoyo. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta tormenta. Nos vemos en el próximo capítulo, porque esto apenas comienza.